Está con nosotros el ministro de Educación, a quien agradecemos por estar aquí esta mañana, por esta conversación, ministro Raúl Figueroa, que es muy importante para tantos papás y mamás que nos están mirando, que se hacen tantas preguntas con el regreso a clase, hasta cuándo se podría extender esta medida de suspender las clases. Pero lo primero, ¿podrían los alumnos perder el primer semestre de clases, ministro? A ver, nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que nuestros alumnos puedan seguir estudiando desde sus hogares. La suspensión de clases, que como ustedes bien saben, tiene un propósito esencialmente sanitario, sí, está supeditada a la autoridad sanitaria. Es la autoridad sanitaria quien determina cómo vamos a ir avanzando hacia adelante en materia de suspensión de clases. Por supuesto, nosotros estamos en la medida que las clases estén suspendidas, la semana pasada, generando todos los apoyos para que desde sus hogares los niños y jóvenes puedan seguir manteniendo un ritmo de estudio y por lo tanto es en esa lógica en que seguimos trabajando. Ya vamos a hablar de esos apoyos desde la casa, ministro, pero lo primero tiene que ver con la contingencia. Esta suspensión de clases rige hasta este viernes. Sí. ¿Se podría alargar? Va a depender de lo que determine la autoridad sanitaria. El ministro de Salud está, como ustedes saben, haciendo un monitoreo diario de cómo evoluciona. ¿Pero qué cree usted? Yo en esto tengo que ser muy cauto y ser muy claro en que es la autoridad sanitaria quien en definitiva determina si vamos a seguir o no suspendiendo las clases. Y en ese sentido, lo que sí me interesa a mí es transmitirle a la ciudadanía tranquilidad, en el sentido de que todas las acciones que se toman, obviamente que están consideradas en todos sus efectos y por lo tanto nosotros no estamos aquí pensando en que el año escolar se va a perder. Obviamente esto genera distorsiones, dificultades para la familia y para todos, digamos, y tenemos que todos aprender a adecuarnos a esta nueva realidad. Usted tiene que ser cauto y usted no lo puede decir, pero yo sí lo puedo decir. Lo más probable, y es lo que uno entiende como ciudadano común, que se va a alargar la suspensión de clases pensando en que el pic de esta enfermedad sería a finales de abril, principios de mayo. Estamos recién a finales de marzo, entonces uno entendería que esta medida podría ser muy larga. En ese caso, ministro, en el caso de que se alargue esta medida sanitaria por 2 semanas más, un mes más o incluso más de un mes, ¿qué medidas tenemos que tomar los papás? ¿Qué medidas tienen que tomar los colegios? ¿Cómo vamos a salir de este problema? La manera de enfrentar esta suspensión de clase es la siguiente. Primero, tener muy claro, y en esto no perdernos nunca, que el objetivo de la medida es un objetivo sanitario. Por lo tanto, cumplir con ese propósito, quedarse en la casa y por esa vía ayudar entre todos a que este virus no se propague. En ese contexto, nosotros estamos haciendo frente a las dificultades que esta suspensión genera para el sistema educacional y tenemos varias preocupaciones que están todas abordadas. Algunas que tienen que ver con procesos que ocurren en la escuela y que nos interesa que se mantengan. Sí. Otras que tienen que ver con el proceso formativo, los aprendizajes, que también nos interesa y nos preocupa que eso se mantenga. Vamos primero, muy cortito, a lo que pasa en la escuela. Los procesos de vacunación, la entrega de alimentación y, en algunos casos precisos, familias que necesitan que la escuela esté abierta para que sus hijos puedan estar cuidados mientras ellos van, por ejemplo, van a trabajar. Claro. Eso está muy bien coordinado con los alcaldes, que son los principales sostenedores, y también con los establecimientos particulares. ¿Y eso podría durar todo el tiempo que sea necesario? Eso dura efectivamente, por ejemplo, en lo que es el proceso de vacunación. Ustedes saben que hemos tenido un proceso de vacunación muy exitoso en que se adelantó todo el proceso, se puso prioridad en los grupos de mayor riesgo, los niños hasta 10 años también van a ser vacunados y ahí hay una coordinación a nivel territorial para asignarle día y hora a las familias para que sepan cuándo tienen que ir a vacunarse en la escuela o bien en vacunatorios, dependiendo de cómo se distribuye. Eso está muy bien coordinado. A mí también me llegó una fecha porque yo tengo 2 niños en grupo de riesgo para vacunarse un día determinado. Y en el caso de las escuelas que funcionan como guardería y los papás que tienen que salir a trabajar no tienen con quién cuidar a los hijos, ¿funciona por turno justamente para evitar la aglomeración de niños? Sí, obviamente aquí el objetivo principal, insisto, es que no se generen aglomeraciones y por lo tanto se hacen turnos. Hay asistentes de la educación y profesores que están trabajando con mucho compromiso, haciendo turnos éticos para que esto sea posible. Ahora, en la práctica son pocos los establecimientos que están recibiendo niños porque las familias han preferido quedarse en la casa. Solucionado sus dificultades quedándose en la casa. Exacto. Estamos, por ejemplo, cambiando toda la manera de entregar la alimentación. Nosotros, el país distribuye
alimentación gratuita para 1.600.000 niños. Y eso se hace tradicionalmente en los comedores de las escuelas. ¿Con qué regularidad se hace, ministro, ahora? Lo que estamos haciendo ahora ¿Sí? es entregar canastas individuales. Es un proceso que es muy complejo y ahí también llamo a la ciudadanía que comprenda la dificultad de alterar el proceso logístico de distribución, pero en definitiva se traduce en que en vez de ir a tomar desayuno o almorzar en la escuela, se llevan una caja que les permite enfrentar esa misma alimentación, pero en la casa durante el periodo que dura la suspensión. ¿Y ha funcionado bien? ¿Todas las familias han podido recibir su caja de alimentación? Ha funcionado bien, estamos aún en proceso de distribución y en eso también quiero aprovechar la oportunidad. Las familias deben esperar que desde sus establecimientos educacionales se les notifique cuándo tienen que ir a retirar la caja. No tienen que ir a preguntar a la escuela. No tienen ni que ir a preguntar y tampoco tienen que ir en masa a retirarla cuando ellos creen que ya está llegando las cajas, porque se les va a avisar. Eso también se está coordinando con los municipios y es muy importante hacerlo de esa manera porque es un proceso logístico complejo. Esto en el fondo, tuvimos que cambiar toda la forma en que la alimentación se entregaba en Chile. Ya, entonces, para ser bien gráfica, doble cheque ese tema. La alimentación, las vacunas, el tema de la guardería. Sí. ¿Qué pasa con la otra patita? Y el tema, entonces, que es la formación. Es la formación. Y en eso esto es muy importante. Nosotros sabemos que obviamente la suspensión de clases genera alteraciones en los ritmos de estudio y en los aprendizajes de los niños. Y por tanto, todas las medidas que hemos tomado apuntan a que mantengan un ritmo de estudio, obviamente adecuándose a las nuevas circunstancias. ¿Eso es a través de la página web aprendoenlinea.mineduc.cl? Efectivamente, cada establecimiento tiene sus propios mecanismos y nosotros obviamente respetamos la forma en que cada colegio, cada escuela ha ido ordenando. Hay muchos, en todo Chile, establecimientos que tenían mecanismos ya previstos. Nosotros también hemos estado trabajando, el presidente Piñera nos pidió en enero que nos pusiéramos en el escenario de que algo así podía ocurrir y por eso las clases se suspendieron un domingo. Nosotros el lunes ya teníamos una página web que se llama aprendoenlinea.mineduc.cl que tiene todos los elementos para que los alumnos puedan desde su hogar seguir estudiando. ¿Qué es lo que encontramos en esa página? Perdón, para todos los cursos de primero básico a cuarto medio. A cuarto medio. Y también hay consejos para el cuidado y la motivación de niños en edad parvularia. Entonces, desde primero básico hasta cuarto medio están en esa página. Todos los textos de estudio de todas las asignaturas en todos los niveles se pueden descargar. Están también una serie de recursos de apoyo complementarios en todos los cursos. Y específicamente, desde primero básico a cuarto medio, unas guías especialmente diseñadas para lenguaje y matemáticas. Y es que es lo más complicado. Sí. Pero, ministro, ¿qué pasa, por ejemplo, en las casas que la mayoría de las personas no tienen impresora en su hogar? Cuando especialmente los niños son pequeños, están en primero, segundo y no tienen computador. Casi todos tenemos celulares y eso está... Bueno, y hay muy buenas noticias en ese margen. Por supuesto que esto está pensado para los hogares que tienen acceso a Internet, pero también nos hemos puesto en el caso de familias que no tienen acceso. ¿Y tienen un cálculo de cuántas familias no tienen acceso a Internet? A ver, en Chile hay que distinguir lo que son teléfonos celulares de lo que es la conexión Wi-Fi. Sí. Para los teléfonos celulares tenemos una muy buena noticia. Las empresas de telefonía móvil agrupadas en Atelmo, que son prácticamente el 80% de todas las empresas de telefonía del país, ofrecieron acceso gratuito a la página aprendoenlinea.mineduc.cl. Esa es una excelente noticia. Esa es una gran noticia. Yo quiero volver a reiterar el agradecimiento a las empresas agrupadas en Atelmo, porque lo que permite es que los que tienen planes de datos en sus celulares no van a gastar sus gigas si entran directamente a la página aprendoenlinea.mineduc.cl. Y si no les quedan gigas, o sea, si ya agotaron su plan, van a poder ingresar también directamente a esa página y poder navegar en la página y descargar los textos para poder trabajar. Porque, Michelle, tú me preguntabas qué pasa con el que no tiene impresora. Claro. La impresora no es esencial porque basta con una hoja de cuaderno para poder ir siguiendo las guías que se despliegan en el teléfono o en el computador. Y para quienes no tienen acceso a un teléfono inteligente ni tampoco a una red de Wi-Fi en su casa, no tienen internet desde ninguna fuente, ¿qué pueden hacer? En ese caso, nosotros estamos trabajando, y también esto está coordinado con los distintos establecimientos, para que estas mismas guías les lleguen en formato físico, en papel, a las familias. ¿La familia tiene que pedirlas? Claro, acá es muy importante que tengamos una muy buena coordinación entre las familias y los establecimientos. Eso se produce, los profesores y jefes tienen buena relación en general con
con la familia. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Primero, hay cosas que son importantes de no olvidar. Todo el trabajo de la página Aprendo en Línea está basado en utilizar el texto escolar como la principal guía de estudio. Nosotros distribuimos todos los años 70, 72 textos en todos los niveles. Son como 18 millones de textos que se distribuyen gratuitamente a todo el sistema subvencionado. Hoy día están desplegados gratis para todos en la página web, pero además es muy importante que los establecimientos coordinen con sus familias para que tengan el texto en sus hogares. El texto es una gran guía de estudio. Junto con eso, estamos nosotros desde el Ministerio de Educación entregando material complementario para que, como en el fondo, guías de ejercicios y guías de apoyo, que también van a ser distribuidas con particular foco en aquellas áreas y comunas donde el acceso a Internet es más limitado. Y está siempre la página Aprendo en Línea, repito harto la página porque es muy importante. La vamos a poner ahí en el GC, ¿te parece, Pablete? Pongamos ahí arriba, porque es aprendoenlinea.mineduc.cl y lo más importante de todo es que no consume los gigas de las personas, porque obviamente cada persona cuida su plan de Internet, ¿cierto? Y no quiere que le salga carísimo tampoco la cuenta. Ministro, tenemos preguntas a través de nuestras redes sociales. Si quiere preguntarle algo al ministro de Educación, con el hashtag El Ministro Explica. Aquí nos pregunta Andy. Mi hija va en prekinder en un colegio particular subvencionado de pago 70.000. ¿Deberé seguir pagando si ella no va? No quiero perder cupo, pero ¿cómo pagaré 1, 2 o más meses si ella no va, siendo que su aprendizaje es más presencial? Sí. A ver, esa duda la tienen muchas personas. Gente. Sí. Esa pregunta está bien instalada y es importante ir resolviéndola. Primero, estamos viviendo un momento muy excepcional, que evidentemente genera alteraciones en la vida de todos. Los establecimientos que pueden cobrar, que son los establecimientos particular pagados y algunos que aún quedan con financiamiento compartido, no son la mayoría. Recordemos que en Chile, para que tengamos, también es bueno tener las magnitudes, el 93% de la matrícula en Chile va a establecimientos o municipales o particular subvencionados. Y de esos, un grupo más bien acotado aún tiene financiamiento compartido. El 7% restante va a colegios particulares pagados, que obviamente hay que pagar la matrícula completa. ¿Y particular subvencionado qué porcentaje es? Porque ella decía que era un particular subvencionado. Claro, del mundo de los establecimientos particular subvencionados, los que todavía quedan con financiamiento compartido son del orden de un 20% del sistema particular subvencionado. Entonces, yo no estoy diciendo que no. Eso existe y, por supuesto, hay que construir. Lo que se paga es un pago anual que se divide en mensualidades. Y lo que se está haciendo a través del sistema escolar es apuntar a que lo que antes se podía hacer en forma presencial, hoy día se haga en forma remota. Vamos a volver nosotros presencialmente a los colegios. El momento lo va a determinar la autoridad sanitaria. Y en ese sentido es muy importante, obviamente, que todos tengamos cierta flexibilidad, pero también entender que el sistema requiere seguir funcionando. Y en ese sentido, la vuelta a clase... Para pagar la cuota completa, porque tal vez hay algunos que postulan que podría rebajarse esa cuota, siendo que no es presencial. Desde el Ministerio de Educación nosotros no tenemos atribuciones para intervenir en ese proceso. Hemos visto obviamente que tanto los establecimientos como las familias están en un proceso de adecuación, pero sí creo que es importante destacar algunas cosas, que los colegios que cobran, en el fondo, porque están facultados para ello, lo hacen en una lógica anual. Que nosotros paguemos mensualmente es por un tema de facilidad de pago, pero lo que se paga es el año en definitiva completo. Pero uno tendería a pensar que los costos del colegio serán menores en el caso de que los niños no van, no es una educación presencial. Sí, no son menores porque a los profesores se les sigue pagando, a los asistentes pero el colegio no tiene los mismos gastos, entonces por supuesto que no es lo mismo que el niño sea educado por un profesor, que sea educado por la mamá, por el papá, por alguien. Entonces a lo mejor se podría hacer un llamado a través del gobierno a que haya alguna rebaja o algún descuento en los colegios. Sí, yo quiero en esto que hay que ser muy responsable, porque yo quiero insistir en lo siguiente. Los establecimientos lo que cobran lo hacen para cubrir la operación anual. Estamos ahora en un proceso de suspensión que es cuya duración es aún incierta. Puede ser que termine este viernes, puede ser que se prorrogue, habrá que verlo según lo que la autoridad sanitaria determine. Es posible que el año escolar termine incluso más tarde que lo que estaba originalmente
previsto, porque es importante que se extienda a enero, por ejemplo. No lo sabemos, pero sí puede ser algunos días de diciembre. Entonces, todo eso va a ir decantando en la medida que las medidas sanitarias también vayan avanzando. Y por eso yo creo que es muy importante comprender la realidad que todos estamos viviendo en este momento. Porque también me pongo la realidad de la gente que ha tenido que bajarse el sueldo, por ejemplo, que no es menor. Entonces, en ese sentido uno dice, pucha, si te están bajando el sueldo, tal vez podría pagar menos en la escolaridad. Vamos con otra pregunta, ministro. Anaís dice, se acerca fin de mes, ¿qué pasará con el pago de la cuota mensual del CAE? Sí. El CAE, que es el crédito con aval del Estado, las cuotas se siguen pagando. Nosotros estamos ahora más en un proceso de reprogramación. Es muy importante que sepan que quienes querían reprogramar su crédito pueden seguir haciendo y lo pueden hacer a través de una plataforma online. Internet. Y los pagos en general se pueden hacer también online, por lo tanto no hay suspensión de esos pagos. Hay ciertos bancos que no tenían ese mecanismo y se está trabajando aceleradamente desde la Comisión Ingresa, que es la que administra este mecanismo, para que todos tengan sistemas de pago online. Ya, perfecto, pero lo tiene que pagar igual. Sí. Indignada, escribe. ¿Qué factibilidad hay que el gobierno se haga cargo de ampliar la red Wi-Fi de forma gratuita, pensando en resguardar la seguridad de los docentes de nuestro país, quienes serían los que deberán repartir en caso de no existir acceso a la web? A ver, como lo conversábamos hace un rato, estamos avanzando, el convenio con Atelmo va precisamente en la dirección correcta de poder ampliar el acceso gratuito para la navegación de este tipo de páginas. Ella está preguntando por los profesores más bien. Claro, por parte de los profesores. Y en el caso de los profesores, a ver, aquí también hay establecimientos que a través de los establecimientos educacionales se le puede entregar un apoyo también más directo a los profesores. Nosotros, de hecho, habilitamos para todo el sistema educacional chileno en un convenio con Google la posibilidad de que todos los colegios tengan acceso a las plataformas de Google que les permite desarrollar aulas virtuales. Eso requiere obviamente un acceso a el Wi-Fi. Profe puede tener acceso libre a ciertas páginas, ¿cierto? Así como los alumnos, sí. El profesor también a través del convenio con Atelmo va a poder tener acceso libre a la página de aprendoenlinea.mineduc.cl. Perfecto. Diego Reyes pregunta. Esta es una pregunta que muchos se hacen. Quisiera saber, ¿qué ocurre con las evaluaciones de los estudiantes en esta modalidad online? Qué buena pregunta, yo también quiero saber eso mismo. Que ya sabemos que una diferencia es de evaluación, que se puede evaluar siempre, y otra cosa es calificación, que es la nota. Sí, a ver, este proceso de formación a distancia, en el que estamos todos aprendiendo, esto es una novedad. Algunos tenían experiencia. Y se imagina a los papás cómo han tenido que aprender a enseñarle a los hijos. Inglés. Que no es fácil. Yo tengo 5 niños, así que me toca directamente. Y mi señora también trabaja, así que estamos en la misma situación. A ver, efectivamente, el proceso de aprendizaje a distancia incorpora procesos también de evaluación. Son evaluaciones formativas que apuntan a ir consolidando los avances. Y es importante que eso así se haga. De hecho, en lo que está en Aprendo en Línea, en lenguaje y matemática, nosotros tenemos planificado, son una clase diaria, y hay una quinta que apunta más bien a un proceso de evaluación, de en qué medida lo que hice en la semana efectivamente decantó. Una cuestión distinta tiene que ver con la calificación, con la nota que se le pone a cada alumno. Y obviamente eso va a ser, una vez que volvamos a clase en forma presencial, los establecimientos van a tener que ahí ordenar cómo esto funciona, la evaluación online. Pero es que eso es lo que quieren saber los alumnos. Entonces, mientras ¿Me va a contar la nota o no? ¿Me va a contar la nota o no me va a contar? Imagínense los que estén en enseñanza media, que les cuenta para el NEM y ahora les cuenta más la nota del colegio. A ver, yo quiero insistir aquí en un tema que es bien relevante, puede incluso sonar como raro, ¿eh? Pero nosotros en este periodo tenemos que volver a lo esencial. Lo esencial es que en un proceso de suspensión de clases como el que estamos viviendo, todos tenemos que comprometernos con que esta suspensión nos afecte lo menos posible. Yo le digo derechamente a los alumnos que es lo mismo que le digo a mis niños. Más que preocuparte hoy día de la nota que te van a poner por hacer tal o cual guía, preocúpate en verdad de hacer la guía. De que este tiempo que estamos en la casa no signifique un descenso, claro. En el ritmo de estudio, porque vamos a volver.
a clases presenciales. Y bueno, y cuando volvamos va a haber que nivelar y vamos a tener y vamos a necesitar entre todos como país que este periodo, que es muy complejo que estamos viviendo, nos impacte en los distintos sectores de la menor manera posible. Entonces, sí, nosotros estamos viendo cómo hoy día existe un reglamento de evaluación. Obviamente el reglamento de evaluación nunca se puso en el caso de que las clases se iban a suspender por un periodo tan prolongado, y por lo tanto estamos haciendo los análisis de cómo eso se mueve. Pero yo quiero insistir en que la preocupación de los niños y jóvenes hoy día, más que, oye, me van a poner un 7 o me van a poner un 3, es que hagan el esfuerzo de que este periodo sea un periodo... Y a los adolescentes que nadie los quiere perjudicar. Así que sí o no, eso se va a ir viendo con calma. Ya, otra pregunta. Karen Fries dice... Soy profesora, acá está al otro lado, ministro, de una escuela particular subvencionada y tengo dudas en el pago de los sueldos. ¿Mi sueldo debe seguir pagándose en su totalidad? Sí, a ver, los establecimientos subvencionados son los que reciben un aporte del Estado para poder funcionar, tanto los municipales como los particular subvencionados. Esa subvención, mientras la suspensión de clases sea como consecuencia de una medida sanitaria como la que estamos viviendo, la subvención se sigue pagando. Completa. Y por lo tanto... los establecimientos tienen los recursos para seguir también pagando los sueldos. Y además entendemos que esos profesores, de una manera también distinta, están trabajando, y es muy importante que no quede duda en eso. Los profesores están trabajando en las guías. Hay distintos mecanismos, los hemos conversado, online, físicos, para que los alumnos sigan. Y ese compromiso es al que hoy día tenemos que apelar con mucha fuerza, porque todos, de una manera muy distinta, estamos en el fondo trabajando para el mismo objetivo. O sea, tienen que recibir su sueldo completo. Viviana dice, si retiro a mi hija del colegio porque no lo puedo pagar, está en prekinder, ¿ella va a tener que repetir? A ver, hoy hasta prekinder no es un nivel que sea obligatorio. Y por lo tanto, no hay, a diferencia de... los cursos obligatorios en Chile van desde primero básico a cuarto medio. Kinder va a ser obligatorio, pero se requiere que se termine de aprobar una ley que está en trámite. O sea, todavía no es obligatorio el kinder. Y prekinder no está previsto que sea... O sea, ese niño puede entrar directo a primero básico. Eventualmente sí, cumpliendo los requisitos de edad, obviamente. Si la retira no tiene ningún problema. Claro, ahora, yo no quiero con esto dar una señal equívoca. Es muy importante la asistencia a la educación parvularia. Y por lo tanto, aquí de nuevo, hagamos todos los esfuerzos porque esta suspensión de clase altere lo menos posible los objetivos. Es que ella dice que no puede pagar el prekinder. Por eso, yo entiendo que hay situaciones y cada familia tendrá que analizarlo. Ahora, si no puede pagar el prekinder, también existen establecimientos gratuitos que van en esa misma dirección. Entonces, yo quiero aquí poner mucho énfasis en que nosotros tenemos que, como país, evitar una parálisis generalizada de todos los procesos. Sabemos que están alterados. Yo obviamente no desconozco que esto altera nuestra vida en distintos escenarios, pero es muy importante que, porque yo acabo de decir, claro, prekinder no es obligatorio. Que no sea obligatorio no quiere decir que sea fundamental. Exacto. Y es muy importante entonces que pongamos desde distintas vías, apuntemos a buscar soluciones. Yo entiendo que una familia a lo mejor puede no tener recursos para pagar el prekinder, pero existe una oferta gratuita que va en la misma dirección. Sí, pero es que en ese punto ahí hay algo que no es menor y que a esta altura del año ya no hay cupos tampoco. Entonces sería muy difícil cuando se vuelva esto a la normalidad, que haya algún cupo disponible para ese niño o esa familia que no pudo seguir pagando. Bueno, efectivamente, y por eso también lo que hablábamos hace un rato de cómo establecimientos, familias se organizan para darle continuidad al proceso es muy importante. Ministro, quiero compartir con usted este titular del Dínamo. Dice, gobierno no descarta suspensión indefinida de clases y prioriza no perder el año escolar. ¿Qué tendría que pasar para que se perdiera el año escolar? No, a ver, yo quiero hacer una bajada muy rápida de ese titular. El gobierno no puede descartar absolutamente nada porque estamos en una situación compleja que depende del manejo sanitario del país. El ministro Mañalich, porque eso fue una declaración que hizo el ministro, pero que fue una declaración muy razonable. Le preguntaron, bueno, ¿cómo va a seguir el año? Se está trabajando para que el año siga. Bueno, pero usted no descarta, bueno, el ministro no puede... Tiene que ponerse, yo creo que nadie puede descartar nada en todos los escenarios. Sí. Y en ese sentido yo llamo también a la calma. Cuando una autoridad dice, mire, yo no puedo descartar ningún escenario, es una respuesta responsable frente a la diversidad de situaciones que pueden ocurrir. Desde el Ministerio de Educación nosotros estamos trabajando con absoluto foco en que la suspensión de clases no altere
o altere lo menos posible el proceso formativo de nuestros alumnos y que cuando estén dadas las condiciones para volver presencialmente a clase, que es una cuestión que en definitiva va a determinar la autoridad sanitaria, podamos rápidamente aprovechar lo que hicimos en las casas, nivelar todos nuestros alumnos y terminar el año como corresponde.